Padre Amor y Ángela Musolesi, vencer al demonio con Jesús. Cómo liberar y liberarse. Capítulo 4. Los dones de Dios manifiestan su resurrección. ¿Habéis pensado en los talentos que Dios os ha dado? ¿Habéis pensado en cómo podéis ponerlos al servicio de los demás? La vida no se nos da para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos, ha dicho el Papa Francisco. Y en Twitter, el vicario de Jesús nos amonesta: no enterréis los talentos, los dones que Dios os ha dado. No tengáis miedo de soñar con cosas grandes. Utilizar los talentos es ayudar a los pobres y liberar a los oprimidos en el cuerpo y en el espíritu. Son los dones que Dios nos ha asignado a cada uno a fin de que los usemos y los pongamos al servicio de los demás. Nos los ofrecieron en el bautismo y se conocen más bien como carismas, término de origen griego que deriva del sustantivo gracia. El mundo niega los carismas que ponen de manifiesto la misericordia de Dios con signos, algunas veces llamativos, como las curaciones, milagros, pero el mundo niega la gracia. En parte, la culpa es también nuestra. Si no ponemos en práctica los carismas que manifiestan el poder de Dios en nosotros, ¿cómo pueden creer las personas que Jesús es Dios? Los dones de Dios no se nos han dado para que los mantengamos ocultos. Si no nos servimos de ellos, se empobrecen, apagan y desaparecen, se echan a perder. El magisterio de la Iglesia enseña que los carismas crecen si los usamos, es decir, se desarrollan cuando se ejercen. Si se usan, crecen, si no, la llama se apaga. Un ejemplo concreto de este principio nos lo da el padre Emilio Tardif, un sacerdote muy conocido en todo el mundo por su poderoso carisma de curación. Él solía recordar que las primeras veces que hizo las plegarias de curación en público para mucha gente, nadie se curaba y pensaba: qué papelón delante de estas personas y del obispo local. Después, a medida que fue haciendo estas reuniones, cada vez se curaban más personas hasta manifestar de modo prodigioso la misericordia de Dios con miles de fieles que sanaban de tumores, de sordera y ceguera. También yo he asistido a algunas de estas reuniones. A veces los ciegos se curaban cuando salían de la hostia consagrada rayos que les cegaban los ojos. Según ellos, se disipaba la niebla de sus pupilas y veían, en algunos casos por primera vez en su vida. Si es verdad que los carismas crecen cuando los utilizamos para hacer las plegarias de curación y liberación, no hay que esperar a tener la certeza de poseer el carisma de curación o de liberación. No puedo excusarme diciendo que no soy capaz o que no tengo el carisma, que no me lo merezco. A una persona que afirmaba que no tenía el carisma de curación, le preguntaron: ¿pero has hecho alguna plegaria de curación a alguien? No, respondió. Entonces, ¿cómo puedes decir que no tienes el carisma? Si uno pone buena voluntad, el carisma se desarrollará. De no ser así, al menos habrá hecho una intercesión y por consiguiente una acción benéfica que nunca ha causado mal a nadie. Toda mi vida confirma lo que enuncia la Iglesia, cuando empecé a ejercer el ministerio de liberación, con el que se puede conseguir tanto curaciones como liberaciones. No obtenía del Señor los efectos benéficos que ahora me refieren las personas, ni logrado a veces con pocas oraciones. Debemos ser portadores de alegría,
Por tanto, debemos pedir al Señor que acreciente nuestros carismas, lo enseña San Pablo, para contribuir con eficacia a la edificación de su reino sobre la tierra. Ser santos, en efecto, no quiere decir contentarse con lo poco de bueno que hacemos cada día, como ocuparnos de nuestra casa, de nuestros intereses y de nuestros amigos y poner en práctica solamente las obras buenas que nos agradan, sino crecer a los ojos de Dios. No maduraremos espiritualmente y humanamente si no nos enfrentamos con las dificultades que causan fatiga, pero someten la mente y el corazón a aspectos sobresalientes y determinantes para conformarnos con la filiación de Jesús. Ser santo significa aspirar a ser hijos de Dios en plenitud, es decir, estar llenos de Espíritu Santo. Estamos diariamente en contacto con el espíritu del mundo, que por su naturaleza es terreno y tiende a anular nuestra condición de hijos del Dios Altísimo. Por eso pedimos a menudo, incluso diariamente, el Espíritu Santo, para que nos fortalezca y dé savia nueva. Es verdad que Él diviniza en el bautismo la naturaleza humana, como divinizó al comienzo de los tiempos a María Santísima. Pero la pequeña llama que se enciende con vigor ese día debe ser alimentada con la petición: entra en mí y vivifícame. Esto es, dame tu fuego santificador que me hace obrar como tú. El fuego debe atizarse, avivarse y fortificarse para que se mantenga encendido. Lo saben perfectamente los excursionistas, los Boy Scouts y el que tiene una cocina de leña. El Espíritu Santo es el fuego que se atiza introduciendo la leña, que es la súplica para que descienda sobre nosotros. Por eso dice Jesús que debemos pedirlo. Ningún ser humano se puede acercar por propia iniciativa a Dios, que es el inmenso. Solo Dios puede atraerlo, pero hay que demostrar que queremos que nos atraiga así y nos ayude, sobre todo poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Un santo afirma que debemos ser como flechas dirigidas hacia el cielo y, por tanto, coherentes con nuestra fe, que no es una fe para personas tibias o almas con poca fuerza interior, tímidas o perezosas. Jesús no se entregó a medias al ofrecerse en la cruz por nosotros, y nosotros debemos tener las manos y el corazón de Cristo, con los hechos, para poder afirmar con ellos: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. El Espíritu de Jesús es el que debe actuar en nosotros, guiándonos con estímulos y con sus palabras. Para que esto suceda, debemos cambiar el modo de razonar. Debemos facilitar la acción del Espíritu Santo, no tenerle miedo. Porque no poner en práctica los carismas es como despreciarlos. Es como decir: Señor, no los quiero, no sé qué hacer con ellos. Es una ofensa, aunque involuntaria, hecha a Dios, a Jesús, que se sacrificó en la cruz para que nos lo concediera el Padre. Jesús nos pedirá cuentas de cómo hemos usado los talentos que nos ha dado, si los hemos escondido o usado. En la parábola de los talentos, un amo entrega sus bienes a los criados, pero uno de ellos esconde el único talento que le dan, porque teme perderlo. Cuando el amo le pide cuentas del bien precioso que le han entregado, y el criado le responde que no lo ha usado, le condena. Hagamos lo posible por no encontrarnos en la situación de la que se hace eco aquel antiguo proverbio según el cual el infierno está lleno de buenas intenciones, pues al que tiene se le dará más
y tendrá de sobra, pero al que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. Mateo 13:12. Pero, cuidado, Dios Padre nos pide que multipliquemos los talentos, no solo que los usemos. Debemos multiplicar los talentos, afirma la parábola, usarlos y multiplicarlos. Los criados que incrementaron los dones recibidos son premiados. Es una invitación a actuar con entusiasmo en el mundo, a explotar cuánto nos ha confiado nuestro Padre Celestial. Todas las personas tienen la facultad de disponer de los talentos de Dios. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Jesús dice que se nos dan los talentos según las capacidades de cada cual. Esto debería estimularnos. Con el bautismo hemos sido unidos interiormente a el Hijo natural del Padre, y por tanto tenemos en nosotros el poder de la resurrección, el poder de la victoria de Cristo sobre los demonios y las fuerzas naturales que Él obtuvo mediante su preciosísima sangre. Nada es imposible para nosotros. Os he dado el poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todas las fuerzas del enemigo, sin que nada os dañe. Lucas 10:19. Es un mensaje que no da lugar a malentendidos. Como este otro, cuando hagáis el bien, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Lucas 10:17. El bien que practicamos debería ser la praxis de nuestro obrar, lo normal, pues hemos sido creados por un Dios que es amor para ser amor. Cuando hacemos obras buenas, solo cumplimos con nuestro deber. Para San Pablo, es un deber poner los dones recibidos por el Señor al servicio de la comunidad. La misión que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros, nuestra vocación, es hacerlos patentes. Porque los dones del Espíritu Santo son otorgados para mayor gloria de Dios. A ese criado inútil echadle a las tinieblas exteriores. Mateo 25:30. Si el criado no usa los dones, se vuelve inútil. ¿Cuántos cristianos se convierten en incrédulos porque están espiritualmente adormecidos y no han desarrollado los dones de Dios? ¿Cuántos de nosotros, incluso con buena voluntad, se comportan socialmente bien, pero no ponen en práctica los carismas o la rectitud que Jesús nos pide que poseamos? ¿Cuántas vocaciones han perdido el vigor y el fragor que el Espíritu Santo concede a quien le pide ayuda a menudo? Bastaría pedir con más frecuencia ayuda al Paráclito. San Pablo nos recuerda, el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de prudencia. Nuestro Dios es un Dios exigente. Nos dota de los medios necesarios para extraer beneficios altamente positivos y los vierte en nosotros mediante su preciosísima sangre. No podemos comportarnos como personas superficiales. Al tercer canto del gallo, el Señor Jesús se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó de la profecía que había hecho Jesús, a quien él acababa de traicionar, y lloró. Es tremenda la mirada que Jesús le dirigió con dulzura, pero que era también, aunque no dependiera de él, un acto de acusación. Deberíamos recordar que aquella mirada nos la dirige a cada uno de nosotros. Si pensáramos que aquella mirada de Jesús está siempre sobre nosotros, en cada instante, y que nos la dirigirá al final de nuestra vida, te lo dije, manifiesta.
nos comportaríamos de manera distinta y trataríamos de aplicar más y mejor sus preceptos. El hecho es que nosotros somos suficientemente conscientes de que Dios nuestro Padre es el todo puro, sin el menor pecado, y que volveremos a Él. Se castigarán todas las faltas cometidas contra el hermano o contra el cielo, y no lo hará Dios. Seremos nosotros los que nos daremos cuenta de que no estamos preparados para verlo. Por ejemplo, un recurso del que todos nos servimos es el lenguaje. A menudo se hace un pésimo uso del mismo. ¿Cuántas groserías oyen nuestros oídos? Una investigación estadística sobre los medios de comunicación social ha puesto en evidencia que la palabra más usada por los políticos es la que designa el órgano genital masculino. La pronuncian los políticos y en consecuencia los chicos y la gente. Ese vocablo no es un lenguaje que proceda de Dios. Entonces, ¿por qué entre el aluvión de términos de que disponemos se recurre a este? Para dar al mundo la impresión de que somos duros o divertidos. Pero Dios nunca se expresaría así. Por tanto, quien lo pronuncia deberá expiar la falta de comunión con el Creador cometida en esa ocasión. Hay muchos sinónimos para usar un sustantivo en lugar de otro. Ser amables es muy hermoso. ¿Por qué no intentar serlo también con las palabras? Hay que redescubrir la importancia de las palabras dichas y escritas. Todos debemos empeñarnos en hacerlo. Con las palabras escritas es todavía más difícil porque en el estado actual estamos a la deriva. Se lee más lo pornográfico, es decir, lo sucio o trivial, lo que impresiona, lo anatómicamente bajo y que abaja la mente. ¿Y la magia, los magos y los adivinos? ¿Tanta falta hacen? ¿Cuántos son supersticiosos? Pero la superstición es una falta de fe en Dios. Tendremos que dar cuenta a Dios de estas carencias. Arrugar el ceño o recurrir al juego es faltar al amor o a la fe en Dios. Hay que reaccionar positivamente ante las desgracias, la mala suerte, la falta de dinero o de amor. Hay que confiar más en Dios y fiarse más de Él para levantar el ánimo y recuperar la salud. Se pueden usar las oraciones de liberación con mandato directo contra las legiones de destrucción y deudas y a las que provocan enfermedades físicas, o bien las oraciones genéricas de liberación de toda legión inmunda, y Él intervendrá, como he podido constatar muchas veces también yo. ¿Y mis amigos? El padre Amor me contaba hace poco tiempo la historia de un empresario, la única persona en el mundo, entre paréntesis, que se sepa, que se acuerda de todo aquello que le sucedió durante los exorcismos que le practicaron. Me decía, ha venido a verme, ha ido a ver al padre La Grúa y a muchos otros, y nada, no lograban liberarlo. Pero un buen día el padre Rufus, un exorcista sudamericano que conocí hace varios años, le hizo 3 exorcismos en un solo día. El último fue definitivo. En el mismo momento en que el hombre se libró del pacto de sangre hecho con el demonio para destruirlo, murió en Estados Unidos la persona que le había provocado el maleficio. Se enteraría más tarde. Después de eso, se iría liberando con la intercesión de Juan Pablo II.